Bendiga en esta mañana, hermanos. Estamos una vez más presentes para llevar la enseñanza de la escuela dominical en esta mañana, que es julio 24 del 22. Y la lección la encontramos en Hechos 11, del 19 al 26, y luego del 12, del 1 al 23. Gloria al Señor. En la lección al número 21, gloria al Señor, para esta bonita mañana. Amén. Antes de principiar, voy a hacer una oración para que sea el Señor, sea el que me ayude a poder compartir esta enseñanza. Padre, en esta mañana, Señor, te doy gracias porque una vez más me permite, Señor, poder llevar este mensaje, Señor, a través de esta tecnología, de este Facebook. Padre, que cada palabra que salga de mis labios, que sea palabra para edificar, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Amén. Muy bien, dijimos que era la lección número 21 para el 24 de julio del 22. Y el título es La Iglesia Evangelizadora. Pues sí, gloria al Señor, el título está muy bonito, ¿verdad? Una iglesia trabajadora, evangelizadora, evangelizando, ¿verdad?, a las personas, llevando el evangelio, como lo dice la palabra del Señor. Muy bien, antes de principiar, ¿verdad?, voy a leer la verdad central que dice la palabra: el evangelio es para todas las personas en todas partes. ¿Me escuchó bien? El evangelio es para todas las personas en todas partes. Puede decir gloria. Y el versículo clave se encuentra en Hechos 11:18 y dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Se llevaron una sorpresa. Muy bien, vamos a dar principio a la lectura, ¿verdad?, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 11, ¿verdad? Pues antes de leer la palabra, ¿verdad?, voy a hacer una oración. Padre, una vez más, Señor, estoy llevando, Señor, esta palabra, Señor, que alcance, Señor, al rincón más grande, Señor, de la tierra. Y a usted, Señor, le daré honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Muy bien, la palabra del Señor se lee como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Venecia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo lo trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo el año en la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándolo a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que lo custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos.
Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Entonces los discípulos, cada uno conforme a los que tenían, determinaron, enviaron socorro a los hermanos que hablaban en Judea. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muy bien, vamos a entrar, ¿verdad?, a la lección, ¿verdad?, en esta mañana, que como ya dijimos, ¿verdad?, el título es La Iglesia Evangelizadora. La historia de la iglesia primitiva está marcada por nombres que todo cristiano reconoce, como usted recordará a Pedro, Santiago, Juan, Pablo. Sin embargo, muchos que no se mencionan en los hechos hicieron grandes cosas para Dios, ya que cruzando fronteras culturales con el mensaje de Jesucristo, orando por un hermano que enfrentaba una posible ejecución, ayudando a otros creyentes con dificultades financieras. Esa era de la manera que la iglesia empezó a trabajar. La iglesia pionera, la primera iglesia, ayudando, orando por los enfermos, llevando el evangelio, cruzando fronteras, ¿verdad?, para llevar esta palabra a diferentes lugares. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Hay una actividad inicial, se llama cruzando la calle. ¿Recuerda usted, verdad, cómo enseñó, verdad, a sus hijos, verdad, o los padres nuestros, verdad, nos enseñaron cómo cruzar la calle, verdad, con mucho cuidado, y cómo poder llegar hasta el otro lado de la calle? Esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Y quién fue el que nos enseñó? Es la siguiente pregunta, ¿verdad? Alguien nos enseñó a cruzar la calle. Cada uno de nosotros necesita aprender a cruzar la calle para su propia protección y seguridad, claro. Cruzar la calle, ¿verdad?, no es fácil, ¿verdad?, especialmente en una avenida grande donde hay diferentes automóviles, ¿verdad?, o barreras, ¿verdad?, culturales. Es algo que debemos aprender por el bien de otros. ¿Qué quiere decir barreras culturales? Barreras culturales es llevar este evangelio a otros lugares, ¿verdad?, que nosotros no hemos siquiera ni pensado ir, ¿verdad? Pero yo sé que conozco, ¿verdad?, muchos pastores, ¿verdad?, misioneros que han ido a llevar este evangelio a diferentes lugares, ¿verdad? Ejemplo, ¿verdad?, cuando nuestro hermano Rubén, ¿verdad?, estaba, ¿verdad?, el Señor lo tenía evangelizando, ¿verdad?, él logró llegar a diferentes lugares. El Señor le permitió ir hasta Guatemala, ¿verdad?, a llevar este evangelio. Y fue una bendición, ¿verdad?, para él y también para los que escucharon la palabra de Dios, porque allá fueron muchos salvos por medio de este varón. Y hay muchos ejemplos, ¿verdad?, de personas que han cruzado, ¿verdad?, la frontera, ¿verdad?, no nomás fronteras, ¿verdad?, de Guatemala, sino hay personas que han ido hasta China, pues sí, gloria a Dios. Conocí, ¿verdad?, una tía de mi esposa, que ella se llamaba Elvira Chávez, ¿verdad?, él ya pasó con el Señor, ¿verdad?, el Señor le permitió ir hasta China a llevar este evangelio, ¿verdad?, cuando era muy prohibido, ¿verdad? Yo creo que todavía lo es, pero en aquel tiempo era más prohibido pasar, ¿verdad?, a aquel lado de China y llevar el evangelio. Aún sin embargo, Dios les dio, ¿verdad?, esa bendición de poder cruzar, ¿verdad? Y eso es lo que estamos estudiando en esta mañana, ¿verdad? Cómo cruzar barreras para llevar este evangelio a lugares en donde no ha llegado la palabra del Señor. El llamado de Dios a su pueblo
a compartir el Evangelio en todo el mundo iba de la mano con la promesa del Espíritu Santo. De acuerdo a Hechos capítulo 1, su versículo 8, dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, que yo los llenaré, ¿verdad?, del Espíritu Santo para que vayan y fuertemente prediquen este Evangelio a diferentes lugares de la tierra. Eso dice en el capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor. Jesús le dijo que el Espíritu Santo nos permitiría llegar hasta los confines de la tierra. Cada grupo de personas con su mensaje, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad?, puede ir a diferentes lugares. Hay personas que he hablado con ellos y me han testificado que ellos ni siquiera pensaban ir a aquel lugar tan lejos a llevar el Evangelio. Aún sin embargo el Señor les permite, ¿verdad?, les permitió llegar a diferentes lugares y damos gloria a Dios por ello. El libro de los Hechos comienza con el mandato de Jesús para sus seguidores. Al principio, todos los judíos, de hablar a Él, al mundo. Los temas principales incluyeron la extensión del Evangelio a personas no judías y la relación de cristianos judíos y gentiles. El estudio de hoy comienza con los creyentes judíos, dispersos por la persecución que comparten su fe con los gentiles. Descubrieron que las promesas del poder de Dios eran la misma para todos los creyentes, no solo para los apóstoles. Puede decir gloria a Dios. En cualquier lugar, ¿verdad?, que el Señor lo envíe, ¿verdad?, por causas, ¿verdad?, digamos que el Señor permite que vaya gentes a diferentes lugares. Ahí en el lugar donde usted va, ahí hay trabajo. Ahí usted puede evangelizar, ¿verdad? Ahí usted puede predicar, puede decir, la palabra del Señor. A veces el Señor nos envía a diferentes lugares con un propósito que nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Pero en esta ocasión, hemos estudiado la historia de los hechos, ¿verdad?, cómo el Señor, aleluya, permitió esa persecución, ¿verdad?, a todos los cristianos, aleluya, de que ellos tuvieron que salir, ¿verdad?, de Jerusalén a diferentes lugares a compartir el Evangelio. Digo yo, ¿verdad?, cómo el Señor trabaja, ¿verdad?, cómo tiene que traer una persecución para que los hermanos salgan, ¿verdad? Yo creo que si no hubiera habido esa persecución, los hermanos ahí se hubieran quedado en Jerusalén contentos, alabando al Señor, ¿verdad?, llenándose cada uno de la palabra, pero el trabajo del Señor era que se extendiera el Evangelio hasta lo último de la tierra, y usó la persecución para que salieran estos, ¿verdad?, hermanos, ¿verdad? No iban tristes, no iban cabizbajos, ¿verdad?, porque por la persecución iban predicando el Evangelio en cada parte que ellos llegaban. En otras palabras, quisieron, ¿verdad?, las personas aplacar la palabra de Dios, quisieron aplacar el Evangelio, pero en vez de aplacarlo, se hizo que se extendiera más, que se fueran a diferentes lugares, ¿verdad? Cómo fue, ¿verdad?, cómo el Señor llevó a Felipe, ¿verdad?, a ese lugar de Samaria, ¿verdad?, en donde no había llegado el Evangelio. Pero ahí, si usted conoce historia, ¿verdad?, cómo el Señor, ¿verdad?, usó a Felipe, ¿verdad?, en gran manera, ¿verdad?, llevando el Evangelio, y hubo muy buen éxito, ¿verdad?, allí en Samaria. Puede decir gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor así lo permitió. Muy bien, la palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, en Hechos capítulo 8, del versículo 4 en adelante, declara que los creyentes expulsados de Jerusalén por la persecución predicaron a Cristo por todas partes. Luego Lucas se centró en Felipe y su testimonio en Samaria, después de registrar la conversión de Saulo y el ministerio de Pedro a Cornelio, ¿verdad? Volvió el testimonio de los dispersos que habían llegado hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Antioquía, la capital de Siria, sería el punto de partida de los 3 viajes misioneros de Pablo. Muy bien, en el versículo 19, ¿verdad?, que acabamos de leer hace un momento, dice
que los creyentes dispersos hablaron al principio solo a los judíos, ¿verdad? La palabra era dedicada solamente para ellos. Muchos de estos testigos, aunque judíos, habían nacido y pasado la vida de ellos fuera de Israel y habían estado expuestos a otros pueblos y culturas. Después había sido parte de la iglesia en Jerusalén. Cuando aceptaron el Evangelio, esta vida de preparación los alistó para el siguiente paso al llegar a Antioquía. Cruzaron la misma barrera que Pedro habían cruzado antes y comenzaron a hablar el Evangelio a los gentiles acerca de Jesucristo, ¿verdad? Ese es el trabajo nuestro, ¿verdad? Llevar este Evangelio a las personas que no conocen, ¿verdad?, la palabra del Señor. Dice la siguiente manera, ¿verdad? Nosotros tenemos que conocer, ¿verdad?, círculos, ¿verdad?, donde nosotros podemos llevar esta palabra del Señor, aleluya. Y muchas de las veces podemos hablar del Señor en el trabajo, claro, no cuando usted está trabajando, ¿verdad?, sino en el tiempo de lunch, ¿verdad?, mientras que está platicando, ¿verdad?, están comiendo, usted puede llevar el Evangelio, ¿verdad?, a estas personas, ¿verdad? En los autobuses, ¿verdad?, cuando usted sube al autobús, ¿verdad?, tiene la oportunidad de poder predicar el Evangelio, ¿verdad? Conozco, ¿verdad?, y casi la mayoría de ustedes que me escuchan conocen a nuestro hermano Antonio Corona, ¿verdad? El Señor lo usa grandemente en poder llevar este mensaje, ¿verdad?, a todas las personas que Él habla, donde Él, aleluya, donde el Señor lo pone, allí habla Él de la palabra del Señor. Y ese es un buen plan, ¿verdad? Eso es lo que todos deberíamos de hacer. Me recuerdo en una ocasión, ¿verdad?, que una joven, ¿verdad?, en la lavandería, ¿verdad?, le habló a 4 jóvenes, ¿verdad?, que estaban ahí, ¿verdad?, también en la lavandería, y esta joven no aprovechó, ¿verdad?, el tiempo para poderle hablar y evangelizar. Y estos 4 jóvenes, ¿verdad?, vinieron a la iglesia, ¿verdad?, y Dios los usó grandemente, aleluya. Pero si no hubiera, ¿verdad?, hablado, ¿verdad?, esta joven en aquella lavandería, nunca ellos hubieran, ¿verdad?, venido a la iglesia, ¿verdad?, a conocer a Cristo. Pero gracias a Dios que tenemos que conocer los círculos, ¿verdad?, en donde nosotros podamos, ¿verdad?, testificar de Cristo, aleluya. En cada oportunidad que usted tenga, usted tiene que, ¿verdad?, hablar de Cristo para la honra y la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor, aleluya. Tenemos que tener esos círculos para testificar. Dios estaba complacido con este esfuerzo evangelístico. La mano del Señor estaba con los creyentes en su ministerio. Pues sí, gloria a Dios. La mano de Dios, ¿verdad?, está con usted cuando usted está llevando este evangelio a personas que no conocen la palabra del Señor. Inclusive cuando usted está enseñando, cuando usted está predicando, ¿verdad?, esa predicación, ¿verdad?, llega a diferentes lugares, especialmente en el tiempo en que vivimos, ¿verdad?, gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Este mensaje que doy en esta mañana llega a lugares, ¿verdad?, que ni yo me recuerdo, ¿verdad?, haber estado, o ni yo me recuerdo que siquiera, aleluya, o ni siquiera en mi mente pudo haber pensado que podía llegar el Evangelio a aquel lugar. Pero doy gracias a Dios por este medio de Facebook, ¿verdad? Puede llevar este Evangelio a personas que no conocen al Señor. Y ese es nuestro deseo, ¿verdad? Cada mañana o cada domingo, ¿verdad?, poder compartir, ¿verdad?, esta palabra del Señor como en esta mañana, ¿verdad? Estamos evangelizando, ¿verdad?, tanto a judíos como gentiles. Estamos evangelizando a todas las naciones, ¿verdad?, que conocemos, aleluya. No hay excepción de personas. Para predicar la palabra de Dios no hay excepción de personas. Cualquier persona, ¿verdad?, puede acercarse a Cristo y Cristo le puede salvar. No le hace de qué parte sea, ¿verdad?, pero las personas que están llevando el Evangelio van empoderados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, por la mano de Dios, aleluya. Y luego unos a otros, ¿verdad?, alentados a ser fieles. ¿Qué quiere decir alentados? ¿Verdad? Cada uno de nosotros, ¿verdad?, decir, siga adelante, hermano. Ese mensaje que usted predicó, aleluya,
Qué bonito se oyó, ¿verdad? Eso es darles aliento a las personas a que puedan, ¿verdad?, seguir trabajando para el Evangelio y unos a otros, ¿verdad?, darnos, ¿verdad?, a fuerza, ¿verdad?, a alentarnos, aleluya. Una llamada por teléfono, aleluya, de vez en cuando, eso alienta a la persona a que pueda seguir adelante. Puede decir, gloria a Dios, estamos contentos en esta mañana, ¿verdad?, por poder llevar esta palabra, compartirla, ¿verdad?, y llegar a lugares, aleluya, que tal vez no podemos ir nosotros, aleluya, pero por medio, ¿verdad?, de este Facebook puede llegar la palabra de Dios. Muy bien, aleluya, dice la palabra del Señor, aleluya. Tenemos que ser alentados, ¿verdad?, a ser fieles para la honra de la gloria de Dios. La noticia del evangelismo fructífero en Antioquía llegó a la iglesia de Jerusalén. Bernabé, a quien se vio antes de dando generosas ofrendas y ayudando a que Saulo fuera aceptado, fue enviado por la iglesia a Antioquía. Se regocijó al encontrar el gran número de gentiles que recientemente habían asentado a Cristo. Aunque no se nos dice la razón por la que fue enviado, el nombre de Bernabé, que significa hijo de consolación, sugiere que sus compañeros discípulos sabían que él podía, por el poder del Espíritu Santo, ayudar a los nuevos creyentes a comenzar fuertes en la vida de Cristo. Y así su ministerio en Antioquía comenzó con mucho estímulo y aliento. También resultó una gran oleada del Evangelio, con muchos más viniendo a Cristo, ¿verdad? Qué gozo, ¿verdad? Qué contentamiento, ¿verdad?, poder compartir este Evangelio, aleluya, en aquellos lugares que no lo conocían, aleluya. Y hay evidencias de gozo, claro que sí. Las evidencias de gozo, ¿verdad?, es que dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que irán gimiendo y llorando los que llevan las semillas de la palabra a diferentes lugares, pero vendrán contentos y gozosos con sus gavillas, ¿verdad?, con las personas que el Señor le ha dado. Puede decir gloria a Dios, para alabar y glorificar el nombre de Dios. Bernabé, sabiendo que muchos nuevos discípulos en Antioquía requerían enseñanza, fue a Tarso a buscar a Saulo. Saulo había sido comisionado por Cristo para llevar el Evangelio a los gentiles. Por consiguiente, él pasaría un año entero con Bernabé enseñando a los gentiles conversos en Antioquía. Esto serviría como entrenamiento para las misiones gentiles de Saulo que comenzaron en Hechos 13. Fíjese bien, aleluya, lo que dice, que pasarían un año entero enseñando a los gentiles conversos en Antioquía. Esto suena, ¿verdad?, algo raro, aleluya. Pero su servidor, Dios me dio la bendición de cuando, antes de que yo aceptara a Cristo, poder ver, ¿verdad?, personas, ¿verdad?, trabajadoras en Tijuana, Baja California, de la manera que ellos salían a misionar por campañas a diferentes lugares. De acuerdo a su, ¿verdad?, a su récord de ellos, iban solamente por 2-3 semanas a diferentes lugares a llevar campañas, ¿verdad?, de evangelismo. Pero esos 2-3 semanas se convertían a veces en 6 meses, a veces hasta un año, pues en aquel lugar, enseñando y predicando. No se venían hasta que no dejaban una iglesia establecida ya, con pastor y líderes y todo. Ese era el trabajo de ellos. La misión de ellos era llevar esa semilla a lugares que no había llegado la palabra de Dios. Y esto es muy hermoso. Por eso dice la palabra que le hablaron a Pablo para que fuera él y les enseñara a aquellas personas
que no conocían la palabra del Señor, porque después de que la persona acepta a Cristo Jesús, ¿verdad?, tiene que ser, ¿verdad?, doctrinado y enseñado, ¿verdad?, la palabra del Señor, aleluya. Y Pablo en aquel lugar estaban haciendo hicieron muy buen trabajo. Lucas señaló que los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos, primero en Antioquía. Esto probablemente era un insulto, una alusión, ¿verdad?, que provenía de los inconversos. Sin embargo, con el tiempo, el título de cristiano no sería una burla, sino una designación gozosa para los hijos de Dios que aceptaran para sí mismos a Cristo. Aleluya. ¿No le da gloria a Dios? Las personas del mundo quisieron hacer burla, ¿verdad?, como llamarlos cristianos, pero fue una bendición, porque ahora la palabra cristianos, ¿verdad?, sirve para reconocer a la persona que ha aceptado a Jesucristo, cristianos, seguidores de Cristo, pues de gloria al Señor. Y eso es donde proviene la palabra cristiano. Cuando usted oiga una iglesia cristiana, quiere decir que es una iglesia que predica a Cristo. Pues sí, gloria al Señor. Muy bien, seguimos más adelante, aleluya. Y dice la parte 2, ¿verdad? Hay persecución, pero también hay liberación. Pues sí, gloria a Dios. Persecución siempre va a haber, de una manera o de otra, ¿verdad? Oposición siempre va a haber, de una manera o de otra. La única cosa que nosotros sabemos, que nosotros estamos, ¿verdad?, por la mano de Dios. Pues sí, gloria a Dios. Y cualquier persona, ¿verdad?, que se oponga al Evangelio o que por culpa de esa persona haya persecución, porque en aquel tiempo, ¿verdad?, las persecuciones, ¿verdad?, vamos a ver más adelante, ¿verdad?, no era nada más así de palabra, ¿verdad?, sino que las persecuciones eran serias, pues sí, gloria al Señor. Pero lo que nos enseña la palabra es que nosotros seamos fuertes, ¿verdad?, cuando hay oposición. Sabemos bien que la oposición viene del enemigo, ¿verdad?, pero también sabemos que el enemigo está derrotado, pues sí, gloria a Dios. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Así es que adelante, ¿verdad?, cualquiera persona que tenga alguna, ¿verdad?, oposición, ¿verdad?, o persecución, siga usted adelante en los caminos de Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor. Al escribir el libro de los Hechos, Lucas a menudo registró cuando oraban los primeros cristianos. Era tiempo de oración y de súplica a Dios por necesidades específicas, incluyendo la liberación de las manos de autoridades incrédulas. Al responder sus oraciones, Dios demostró su poder y se propagó su reino. El rey Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, quería proyectar la imagen de judío devoto. Arrestó a algunos de los primeros discípulos en la intención de maltratarles. Pues gloria a Dios, eso lo encontramos en el libro de Hechos, ¿verdad?, en el capítulo 1, ya le dimos lectura. Dice, uno de los arrestados, luego ejecutado a espada, que fue Jacob, ¿verdad?, fue el apóstol Jacob, y él y el apóstol Juan, su hermano, fueron dos de los primeros seguidores de Jesús, llamados hijos del trueno. Por Jesús, por su temperamento, querían ser elevados a posiciones importantes en el reino de Cristo. Sin embargo, Jesús enfatizó que la grandeza viene con el servicio y que Jacob y Juan se unirían a él en el servicio de sufrimiento, ¿verdad? Pues sí, gloria a Dios. Usted recuerda, ¿verdad?, la lectura, ¿verdad?, en donde que una madre le dijo a Jesús, vengo a pedirte, ¿verdad?, algo, ¿verdad?, que mis dos hijos, ¿verdad?, uno esté a tu derecha y otro esté a tu izquierda, ¿verdad? Confundiendo, ¿verdad?, a la palabra del Señor, pensaba que Jesús venía, ¿verdad?, aquí políticamente, ¿verdad?, a darle libertad al pueblo de los romanos, ¿verdad?
Y Jesús le dijo, lo siento mucho, lo que me pides no lo puedo hacer, porque el que da todos los méritos, ¿verdad?, es mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Ellos tenían completamente equivocado, ¿verdad?, la palabra del Señor, aunque ya habían oído las enseñanzas de Jesús, pero la mamá, ¿verdad?, quería que se sentara uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿verdad? Muy bien, después de haber complacido a sus súbditos judíos con la muerte de Jacob, Herodes arrestó a Pedro durante la semana de la Pascua, probablemente sabiendo sobre la fuga anterior de Pedro de la prisión. No se arriesgó y le puso bajo la guardia de 4 escuadrones rotativos de 4 soldados cada uno. El momento decisivo del relato es Hechos 12:5, que ya leímos. Aunque la situación de Pedro parecía desesperada, especialmente a la luz del martirio de Jacob, la iglesia oraba sin cesar por él fervientemente. El mismo término griego se refirió a la oración de Jesús antes de su arresto y crucifixión. La víspera del juicio, bajo una fuerte vigilancia, un ángel despertó a Pedro. Liberado de sus ataduras, Pablo se vistió y siguió al ángel hasta fuera de la celda, ¿verdad? Pedro con cadenas, bien encadenado de los pies y manos, con 4 soldados, ¿verdad?, alrededor vigilando, porque ya una vez ya se había salido de la cárcel, y Herodes dijo, esta vez no se me escapa, esta vez lo voy a tener bien seguro. Pues sí, gloria a Dios. Y no se equivocó, aleluya. Las personas que no conocen a Dios piensan, ¿verdad?, que ya tuvieron éxito y que ya están bien seguros, ¿no? ¿Verdad? No se le olvide, ¿verdad?, que Dios está con usted. Y Dios es el que lo liberta, aleluya, al tiempo necesario. Pedro bien en la cárcel, con cadenas, aleluya. A medianoche un ángel le despertó y le dijo, despierta Pedro, despierta, es hora de irnos, puede decir gloria al Señor. Y él, las cadenas cayeron, los candados se abrieron y él pudo salir adelante, ¿verdad?, con el ángel caminando. Al principio, ¿verdad?, Pedro pensó que era una visión, ¿verdad?, nada más que estaba él mirando, pero no, en realidad no era una visión. Cuando ya llegó a la ciudad, pudo reconocer que era la mano de Dios, aleluya, la que lo había sacado adelante. No se preocupe, usted está pasando por situaciones difíciles, aleluya. La mano de Dios está con usted y es lo que lo va a sacar fuerte y adelante, aleluya. Dice la palabra del Señor, aleluya. La víspera de su juicio, bajo una fuerte vigilancia, un ángel lo despertó. El mismo Pedro pensó en su experiencia que el ángel era una visión, pero no era en realidad, ¿verdad? Aquellos celebraron la muerte de Jacob, se darían cuenta de que Pedro había sido rescatado del mismo destino, porque ese era el destino de él, ¿verdad?, matarlo a espada, pero el Señor no lo permitió, aleluya. Hay una pregunta, ¿cree usted que la iglesia oró por Jacob, tal como lo hizo por Pedro? ¿Por qué sí y por qué no? Yo creo que sí, ¿verdad? La iglesia oró con fervor, tanto por Jacob y tanto por Pedro. ¿Por qué Jacob murió a espada? Porque fue la voluntad del Señor. Muchas de las veces a nosotros no podemos comprender los ministerios de Dios. Le podemos preguntar al Señor, ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué el otro, verdad? Y el Señor solamente nos dice, aleluya, bástate mi gracia, puede decir gloria al Señor, y eso es lo que nosotros debemos de ver, aleluya. La gracia del Señor es grande, puede decir gloria a Dios. Hubo un regocijo, ¿verdad?, pero también hubo un juicio, aleluya. Pedro fue inmediatamente a casa de María, cuyo hijo Juan Marcos acompañaría más tarde a Saulo y a Bernabé en el ministerio. María, hermana de Bernabé, al parecer era rica. Su casa era lo suficientemente grande para servir como lugar de reunión de muchos creyentes. Además, el hecho de que no se menciona el padre de Juan
sugiere que María era viuda. Una sirvienta respondió al llamado a la puerta de Pedro. El que reconocieron la voz de Pedro sugiere que ella también era miembro de la iglesia. Sorprendentemente, su alegre informe fue recibido con incredulidad después de haber estado orando, ¿verdad? Para que el Señor, aleluya, lo libertara. Cuando el Señor, ¿verdad?, hizo el milagro, ¿verdad?, se quedaron sorprendidos, ¿verdad? No lo podían creer. Pues gloria a Dios. Muy bien, sigue adelante la palabra de Dios. Cuando finalmente entró a la casa, Pedro testificó de su rescate. Aunque sucedió a través de un ángel, Pedro dio a Dios la gloria por su rescate. Quería que esta experiencia reforzara la fe de toda la iglesia y dijo a los reunidos que contaran las buenas nuevas a los demás, ¿verdad? Les dio una buena, ¿verdad?, noticia. Herodes, su perseguidor, hizo ejecutar a los guardias de la prisión por su presunta falla en retener a Pedro. Más tarde Herodes fue a Cesarea y ahí representantes de Tiro y Sidón lo buscaron para promover relaciones pacíficas. Aunque Herodes estaba enojado con estas ciudades, no hay indicios de que estuviera en guerra con él. Sin embargo, su gran población y su tierra limitada hacían necesario que Tiro y Sidón obtuvieran alimentos del exterior. El día que se reunió con ellos, Herodes se puso una prenda que, según el historiador Josefo, estaba hecha de plata y reflejada por la luz del sol de una manera sorprendente. Sus oyentes respondieron a su discurso refiriéndose a la voz de un dios. Herodes, aunque deseaba ser visto como un judío devoto, ignoraba la verdad de que Dios no comparte su gloria con nadie. El juicio de Dios sobre Herodes fue instantáneo y completo. Pues sí, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que en ese mismo instante, ¿verdad?, él murió, ¿verdad? Y murió, ¿verdad?, engusanado, con gusanos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con el pueblo de Dios, aleluya. Herodes, ¿verdad?, agarraba a los cristianos, los maltrataba, los ponía en la cárcel, inclusive mandó matar a Jacob, como lo acabamos de leer, pero el juicio de Dios llega, ¿verdad? Mucho cuidado, la palabra del Señor dice, cuidadito con estos mis hijos, aleluya, ¿verdad? Cuidadito de no tocarlos, cuidadito de no tocar a mi siervo, ¿verdad? Porque el que toque a uno de estos más pequeñitos, dice la palabra del Señor, no lo digo yo, dice que es como si tocáramos la niña de los ojos del Señor, ¿verdad? La niña, tan delicado que es aquí, aleluya. Si alguien, ¿verdad?, hace un daño a un siervo de Dios o a un cristiano, es como si se lo hiciera, como si a Dios le tocara la vida del ojo, puede decir, gloria a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, aleluya, con los siervos de Dios, aleluya. Muy bien, porque ya leímos, ¿verdad?, que Herodes, ¿verdad?, los maltrataba, los echaba a la cárcel, ¿verdad?, y hacía con ellos por querer, ¿verdad?, que no se predicara el Evangelio. Por esa razón lo hacía, aleluya. Y también por creerse que él era el gran Herodes, pues decir, gloria a Dios. Y cuidado con Dios, aleluya. Muy bien, sigue diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? El día que se reunió con ellos, Herodes se puso una prenda que, según el historiador Josefo, estaba hecha de plata y reflejada a la luz del sol, una manera sorprendente. Sus oyentes respondieron su discurso refiriéndose a la voz de un Dios. Fíjese, quiso compararse con un Dios. Aunque deseaba ser visto como un judío devoto, ignoraba la verdad de que Dios no comparte su gloria con nadie. Pues sí, gloria al Señor. Muy bien, seguimos adelante, ¿verdad? Ya estamos para finalizar la palabra del Señor. Siempre me ha gustado, ¿verdad?,
enviar saludos, ¿verdad? A los pastores, ¿verdad? Pastores en San Fernando que conocen y nos conocen a nosotros, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Sigan orando por nosotros, ¿verdad? Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, necesitamos mucho de sus oraciones y aquí también nosotros, ¿verdad? Recíprocamente también oramos por ustedes. Aleluya. Saludos a la Iglesia Cristiana Puente de Vida, donde pastorean los hermanos Delgado, hermano Rubén y hermana Rosemary Delgado. Dios les bendiga. Dios bendiga a los pastores Raúl y Blanca Fernández de aquí de Lancaster, de la Iglesia El Paraíso. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Oremos también por estos pastores, ¿verdad? Que trabajan arduamente para la obra de Dios, como cada uno de ustedes, ¿verdad? Que cada pastor, ¿verdad? Yo sé que trabajan arduamente para la obra de Dios. Aleluya. Saludamos también a miembros que conocemos, ¿verdad? De la Iglesia de Centro Cristiano, nuestro hermano Julio, Dios lo bendiga. Hermano Pedro Mejíbar, Dios le bendiga. Hermano Víctor Rodas, que Dios lo bendiga. Ahí estamos mandando saludos a los hermanos que conocemos, ¿verdad? Nuestra hermana Vilma, nuestro hermano, ¿verdad? Que fue para Guatemala, ¿verdad? Que esperando que ya hayan venido con felicidad, ¿verdad? Y estamos orando por ustedes, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante, ¿verdad? Con la palabra del Señor. Estoy para finalizar la palabra, aleluya. Y dice de la siguiente manera: los creyentes gentiles ayudan a los creyentes judíos. Fíjese bien, los creyentes gentiles ayudan a los creyentes judíos, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor: durante un año que Bernabé y Saulo pasaron enseñando los nuevos creyentes en Antioquía, unos profetas que llegaron a Jerusalén se les unieron. El término profeta a lo largo de la Escritura se usa por las personas que hablaban por Dios. Su propósito era declarar lo que Dios había revelado, ya fuera respecto al futuro o a su verdad con respecto al presente. Los profetas, juntos con otros, equipaban y edificaban la iglesia. Han sido dados el cuerpo de Cristo por Cristo mismo. La profecía era el don espiritual que debe ejercerse el beneficio a la iglesia conforme al Espíritu de Dios. Un profeta llamado Agabo, por inspiración del Espíritu Santo, anunció una gran hambre que afectaría a todo el mundo romano. Pues sí, gloria al Señor. Señaló que esta profecía se cumplió durante el reinado de Claudio. El historiador de Josefo registró que Judea refirió una hambre durante el reinado de Claudio, en la que hubo muchas muertes. Pues sí, gloria a Dios. Estamos para terminar y miramos, aleluya, la palabra del Señor. ¿Por qué es vital probar la profecía? ¿Verdad? En primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice que examinemos, ¿verdad?, los espíritus, si en realidad son espíritus, ¿verdad?, verdaderamente de Dios, porque hay muchos falsos, ¿verdad?, profetas. Se escuchan en las nuevas, en las noticias, en todas partes, de hermanos, ¿verdad?, predicadores falsos, ¿verdad?, que dan profecías falsas, aleluya. Y aquí, ¿verdad?, primera de Juan, capítulo 4, su versículo 1 nos advierte, ¿verdad?, que examinemos bien los espíritus, ¿verdad? Y en primera de Corintios 14, 29 también nos da, ¿verdad?, un buen consejo, aleluya. Dice la palabra de Dios que todo lengua angelical, ¿verdad?, que venga de Dios, aleluya, que no sea, ¿verdad?, algo de nosotros, aleluya, y que cuando haya una profecía tiene que haber también un intérprete, pues, y gloria a Dios. Todos nosotros, ¿verdad?, en la creencia cristiana, creemos en hablar en lenguas, creemos en la profecía, ¿verdad?, y creemos también, aleluya, que hay personas que son falsos. Pero Corintios nos habla que examinemos bien, ¿verdad?, los espíritus, ¿verdad?, para que todo salga bien. Antes de que se me pase, aleluya, quiero dar un mensaje, aleluya, o ayúdenme a orar, ¿verdad?, por la familia Aguirre,
de Pacoima, California, ¿verdad? Que han perdido un ser querido, pues que han perdido, ¿verdad? A su mamá, ¿verdad? La hermana Cecilia, ¿verdad? Pasó a mejor vida, pues sí, les pido que oren por ellos. Nosotros le amábamos mucho, pero fue la voluntad del Señor que ella está en mejor lugar. Ayúdenme a orar por ellas, por ellos. Gloria al Señor. Sigamos adelante. La palabra de Dios es hermosa y es penetrante, más que espada de 2 filos. Puede decir gloria a Dios. Muy bien. Sigamos adelante. Los cristianos ayudan a creyentes judíos. Puede decir gloria a Dios. Antes de finalizar, ¿verdad? Como estoy para finalizar, también envío saludos, ¿verdad? A nuestra hermana Janet, ¿verdad? Reed, aleluya, es nuestra prima, ella vive en Mission Hills, ¿verdad? Una prima, hermana que conocemos por muchos años y hemos aprendido también a amarle grandemente, aleluya. Cuando yo llegué a este país, fue para mí una bendición esa familia, aleluya, porque ella cantaba un canto que nunca se me ha olvidado. Quedó grabado en mi corazón ese canto que dice: todo lo bueno que tengo lo debo a Dios. Y esa es una grande verdad. Todo lo bueno que yo tengo se lo debo a Dios. Y doy gracias a Dios por ello. Damos gracias a Dios, ¿verdad? En esta mañana, ¿verdad? Porque el Señor me permite, pues, compartir la palabra del Señor. Déjame decirle que es una bendición poder estar aquí al frente de ustedes, ¿verdad? Y compartir la palabra del Señor. Mi único deseo es solamente que alguien, ¿verdad?, comparta este video con alguien, para que alguien que no conozca la palabra del Señor acepte a Jesucristo en su corazón. Si ustedes, personas, ¿verdad?, que me escuchan, aleluya, todavía no han aceptado a Cristo, busque una iglesia, aleluya, una iglesia cercana donde usted viva, ¿verdad?, y vaya y escuche la palabra del Señor. Va a ser de grande bendición. Va a ver usted cómo su vida el Señor la cambia y la transforma, puede decir gloria a Dios. No quiero decir con esto que los problemas se le van a acabar, no, de ninguna manera. Los problemas van a seguir, pero con una diferencia, ¿verdad? Que hay alguien que nos ayuda. Gloria al Señor. Me salí un poco del tema, aleluya, pero no lo tenía en plan, pero ese es plan de Dios. Muy bien, dice la palabra del Señor, aleluya. Lucas registró que después de la muerte de Herodes, quien no dio gloria a Dios, cuando la gente dijo voz de Dios y no de hombre, la palabra de Dios verdadero crecía y se multiplicaba. El amor de Dios también se difundió. A prueba de esto fue la generosa, ¿verdad?, que podía, la poderosa palabra de Dios, que fue la que, aleluya, empezó en esa iglesia a primeras, aleluya, o sea, la iglesia que empezó, ¿verdad?, a trabajar para la honra y la gloria de Dios. ¿Qué podría suceder si el dinero en una iglesia de manera con falta de pureza o integridad? Voy a repetir la pregunta. ¿Qué podría suceder si el dinero en una iglesia se maneja con falta de pureza o integridad? Es una buena pregunta, ¿verdad? Que gracias a Dios, ¿verdad?, en todas las iglesias que hemos estado, ¿verdad?, trabajando, siempre ha habido, ¿verdad?, una manera muy hermosa de manejar el dinero, pues, y gloria a Dios. Hay otra pregunta: ¿cómo pueden los creyentes y las iglesias que se ayudan entre sí materialmente servir como testigos al mundo, ¿verdad?, de mucha manera? ¿Cómo pueden los creyentes y las iglesias que se ayudan a estar en sí materialmente servir como testigos al mundo? Es una buena pregunta y una buena contestación. Bueno, esta ha sido la lección, ¿verdad?, de esta mañana, esperando que haya sido de una grande bendición. Para mí fue una grande bendición esta enseñanza, ¿verdad?, porque antes de compartir la enseñanza, ¿verdad?, yo me aplico la palabra a mí, aleluya, y después puedo compartirla con ustedes, y doy gracias a Dios, ¿verdad? Repito una vez más, aleluya,
por la amabilidad que tienen, ¿verdad?, de escuchar este video domingo a domingo, apoyando, ¿verdad?, a esta palabra del Señor, aleluya. Ore por nosotros, ¿verdad?, que el Señor nos ayude a seguir adelante, ¿verdad? Ya Cristo viene pronto, ya no tarda mucho en su venida, ¿verdad? Pero mientras tanto, ¿verdad?, tenemos que trabajar para la honra y gloria de Dios. Voy a despedir la clase con una oración. Gracias a Dios. Padre, en esta mañana te doy gracias por la oportunidad, Señor, que me has concedido de poder compartir, Señor, esta palabra, Señor, con cada uno de mis hermanos. Bendice a cada uno de los pastores, Señor, que están a cargo de las iglesias, Padre. Ayúdalos a seguir adelante. Dale, Señor, entendimiento, conocimiento, Padre, de lo alto, para que ellos puedan el día de esta mañana compartir la palabra, Señor, en cada iglesia que se vaya a hablar de la palabra del Señor en esta mañana. Gracias te doy una vez más por la oportunidad que me has dado, Señor. Bendición a cada uno de mis hermanos que me escuchan, y que Dios los siga bendiciendo grandemente hasta el siguiente domingo, ¿verdad?, si el Señor me lo permite. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Ha sido un placer, ha sido una bendición, ¿verdad?, poder compartir la palabra. Que Dios los bendiga.